Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya de enero del 2026. Es el último artículo que estamos considerando de esta revista. Para esta ocasión, el tema es Sazonemos la verdad con palabras agradables. Es lo que corresponde para esta semana de 30 de marzo al 5 de abril. Si tenemos estudio de la Atalaya el fin de semana después de la conmemoración. El texto clave de este artículo es el Salmo 31:5. Jehová, el Dios de la verdad. El tema o resumen del artículo es cómo decir la verdad y hablar de la verdad para beneficiar a los demás. Es un artículo corto, solo 16 párrafos. Eso quiere decir que durante la reunión se va a ir considerando con muchos detalles y es algo importante para la predicación. Empecemos entonces con el párrafo 1. ¿Qué tenemos que hacer para formar parte de la familia de Jehová? Y el párrafo menciona expresiones muy comunes que se usan como me crié en la verdad o soy nuevo en la verdad. Pero a pesar de eso, si queremos integrarnos en la familia de Jehová, es fundamental demostrar un amor genuino por la verdad bíblica. La nota que tenemos aquí indica que cuando se habla de verdad, normalmente se refiere a las verdades que contiene la Biblia, pero también se refiere a una afirmación que es cierta y veraz. Esto implica que la palabra de Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Además, debemos ser personas íntegras y honestas, asegurándonos de que nuestras palabras y acciones siempre reflejen la rectitud que Jehová espera de cada uno de sus siervos. Veamos el párrafo 2, la parte A. ¿Qué reputación tenía Jesús? Era conocido por decir siempre lo que es cierto, sin importar si a los demás les agradaba o no. Incluso sus opositores tuvieron que reconocer que era una persona honesta y transparente, porque el texto de Mateo 22:16 indica que cuando fueron unos miembros del partido de Herodes le dijeron, sabemos que siempre dices la verdad. Por lo tanto, su compromiso con la rectitud fue evidente para todos los que lo observaban durante su ministerio terrestre. La parte B. ¿Qué efecto tenían las verdades que Jesús enseñaba? Jesús mencionó en Mateo 10:35 que sus enseñanzas iban a causar división. Y así fue. Habrían los que aman los principios bíblicos y quienes los rechazan. Así que Jesús fue realista y sabía que su mensaje causaría división incluso dentro de las familias. Él no deseaba reacciones negativas, pero entendía que la verdad revela la condición de cada corazón. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Vamos a aprender a localizar el origen de la enseñanza pura y por qué es vital comunicarla con motivos correctos. Así que tiene que ver con la enseñanza. También veremos cómo y cuándo hablar con otros para ser más hábiles al razonar nuestras conversaciones. El objetivo es lograr que nuestro mensaje sea transmitido mediante palabras agradables y bondadosas, como es el tema de este estudio. Empecemos con el subtítulo ¿Dónde encontrar la verdad? Párrafo 4. ¿Por qué decimos que Jehová es la fuente de la verdad? Como se menciona en los versículos de los Salmos 19 y 119, lo que declara Jehová es totalmente cierto, especialmente sus normas sobre el bien y el mal. Sus predicciones futuras siempre se cumplen y jamás rompe sus promesas, como dice Isaías 55. Por eso es que la Biblia lo identifica apropiadamente como el Dios de la verdad, como es el texto base de este artículo, porque para él es sencillamente imposible mentir, como menciona Hebreos 6:18. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué no es difícil encontrar al Dios de la verdad? Y debemos leer Hechos 17:27. Lo hizo para que buscaran a Dios, aunque fuera a tientas, y de veras lo encontraran, pues lo cierto es que Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Decía la pregunta, ¿por qué no es difícil encontrar al Dios de la verdad?
porque alrededor nuestro existen muchísimas pruebas de su existencia y cualidades. Jehová desea que lo hallemos, como dice Hechos 17, y de hecho no se encuentra lejos de ninguno de nosotros. Él utiliza su poder para atraer hacia sí a las personas humildes que están buscando sinceramente conocer lo que es correcto. Párrafo 6. ¿Cuáles son algunas verdades que enseña la Biblia y por qué agradece usted conocerlas? Hablando de cosas básicas, por ejemplo, las Escrituras explican con certeza el origen de la vida y la razón del sufrimiento actual. También reconocemos que es un privilegio saber que Jehová reparará todo el daño mediante su Hijo, eliminando la maldad y resucitando a los muertos. Conocer estas promesas nos permite tener fe en un futuro paraíso perfecto, sabiendo que esta promesa también es verdad. Siguiente subtítulo: ¿Por qué decir la verdad y hablar de la verdad? Párrafos 7 y 8. ¿Por qué es importante el motivo por el que decimos la verdad? Debemos dar un ejemplo y leer Marcos 3, 11 y 12. Hasta los espíritus malignos caían a sus pies cuando lo veían y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero una y otra vez Jesús les ordenaba con firmeza que no le dijeran a nadie quién era Él. Decía la pregunta: ¿por qué es importante el motivo por el que decimos la verdad? Y dar un ejemplo. Según el relato de Marcos 3, 11 y 12, nos enseña que para agradar a Dios no basta con decir lo que es cierto, como lo que hacían los demonios. Las intenciones cuentan mucho. Los demonios confesaron quién era Jesús, pero lo hicieron por fines egoístas. Por eso debemos enseñar por amor a Jehová, dándole siempre a Él toda la honra y alabanza por lo aprendido. Y en estas imágenes estamos viendo aquí el contraste. Bajo la imagen dice: cuando enseñamos la verdad, ¿a quién dirigimos la atención? En la primera escena, la hermana está mostrando como que yo diría o creo que, dando la atención a sí misma, a su experiencia, a lo que sabe. Mientras que en la otra imagen, si hay una pregunta que surge de parte del estudiante, la hermana abre la Biblia y está dirigiendo la atención hacia Jehová, hacia lo que Jehová dice, para que esta joven sepa que todo lo que se aprende proviene de Jehová y no de la experiencia personal de cada maestro que está enseñando de la Biblia. Excelente recordatorio en esta imagen. Pasemos al párrafo 9. ¿Qué no debemos hacer y por qué? Jamás debemos revelar información confidencial, como asuntos privados contados por un anciano, solo para buscar la admiración ajena, dando a entender que tenemos información privilegiada. Aunque lo contado por este anciano o por cualquier otro hermano de experiencia sea cierto, no tenemos derecho a divulgarlo. En Proverbios 11:13 se dice que el calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. Por eso, actuar así podría impresionar a los hombres por un momento, pero decepcionaría profundamente a Jehová, quien valora la lealtad. El siguiente subtema dice: ¿cómo decir la verdad y hablar de la verdad? Párrafo 10. ¿A qué se refiere Colosenses 4:6 cuando dice que las palabras de los cristianos deben ser agradables? Recordamos Colosenses 4:6 que dice: que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Decía la pregunta: ¿a qué se refiere Colosenses 4:6 cuando dice que las palabras de los cristianos deben ser agradables? Significa que nuestra manera de expresarnos debe ser bondadosa, atractiva y edificante para quienes nos escuchan, según la palabra griega original. No solo debemos transmitir información que beneficie al prójimo, sino hacerlo con una actitud que invite a los demás a valorar y saborear el mensaje que les estamos compartiendo de corazón, que les sea agradable lo que escuchan. Párrafos 11 y 12. ¿Por qué debemos hablar de la verdad con tacto? Ponga un ejemplo y también hay que ver las imágenes.
Bueno, si no usamos la Biblia hábilmente, podríamos ofender a las personas o causar discusiones innecesarias. Y tenemos, por ejemplo, que si atacamos directamente las celebraciones paganas de alguien sincero en la primera visita, sería imprudente. Debemos usar la palabra de Dios para revelar sentimientos con delicadeza, sin herir a quienes deseamos ayudar. Y como ejemplo podemos usar la imagen que menciona aquí. Si queremos usar la Biblia hábilmente para enseñar la verdad, ¿qué debemos hacer? En esta imagen la descripción dice: en la primera foto el hermano ve que el hombre tiene un árbol de Navidad y le muestra un artículo que explica que la Navidad es una fiesta pagana. Y podemos ver los rostros de los hermanos al estar diciendo esto, que es verdad, pero también vemos el rostro de la persona que está escuchando, que puede sentirse ofendida. Mientras que en la segunda foto, el hermano le muestra un artículo que da sugerencias de cómo ser un buen papá. Es un tema totalmente diferente. El rostro de los hermanos se ve distinto, al igual que la persona que está recibiendo ese consejo. No están atacando una costumbre de la persona, están dando un punto de vista bíblico de algo agradable, porque el padre, pues por supuesto, quiere ser lo mejor para sus hijos. Así que ahí podemos ver el efecto inmediato en el rostro tanto de la persona que recibe el mensaje, como también el rostro de los hermanos que están transmitiendo un mensaje que no es acusatorio, que no va a hacer sentir mal a la persona que está escuchando la verdad. Párrafo 13. ¿De qué manera sazonamos con sal nuestras palabras? Debemos adaptar nuestro mensaje al gusto de quien lo escucha. De esa manera respetamos su cultura y sentimientos. No se trata de esconder la realidad o decir cosas por debajo, por decirlo así, sino de saber responder a cada persona de forma aceptable. Presentar la información con tacto hace que el mensaje sea mucho más agradable para el oyente. Y es por eso que no debemos predicar a nuestra manera según lo que a nosotros nos gusta hablar, sino lo que la persona necesita. Veamos nuestro último subtema: ¿cuándo decir la verdad y hablar de la verdad? Párrafo 14. Mientras estuvo en la tierra, les enseñó Jesús a sus discípulos todo lo que sabía. No. Jesús fue sumamente considerado y respetó las limitaciones de sus seguidores. Aunque es claro que Jesús los amaba y deseaba que aprendieran, entendía que algunas enseñanzas serían demasiado para ellos en ese momento. Por eso les habló con cariño y esperó el tiempo indicado para revelarles más verdades de forma progresiva. Y se los dijo en Juan 16:12, les mencionó: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Él veía las limitaciones y no quería abrumarlos o llenarlos con información que en ese momento ellos no entenderían. Párrafo 15. Hay que enseñarles a los estudiantes todo lo que sabemos de una vez. Y aquí nos ponen Proverbios 25:11, donde dice: como manzanas de oro en adornos de plata, así es la palabra dicha en el momento oportuno. Decía la pregunta: ¿hay que enseñarles a los estudiantes todo lo que sabemos de una vez? Por lo que vimos en el párrafo anterior, es mejor imitar a Jesús y ser pacientes. No debemos presionar a los estudiantes para que cambien sus costumbres de inmediato, como dejar celebraciones familiares bruscamente. Hay que ayudarlos a primero progresar, y eso requiere saber elegir qué decir y cuándo hacerlo, permitiendo que la verdad penetre en su corazón a su propio ritmo hasta que la persona esté dispuesta tanto a aceptarla como a practicarla. Y de nuevo tenemos ahora la escena de los mismos que vimos en las imágenes anteriores, donde dice: al enseñar la verdad, imitemos a Jesús y pensemos en qué decir y cuándo decirlo. Se ve que en la imagen sigue la época de la Navidad, pero los hermanos están hablando de otros temas que se sigue el modelo de nuestro folleto o libro Disfrute de la vida. No están atacando
a algo, una costumbre que la persona tiene desde su infancia, sino simplemente siguen un modelo o patrón de enseñanza que tenemos en las publicaciones. Y habrá el momento, en alguna oportunidad, de hablar sobre costumbres antibíblicas, que eso también se trata en el libro. Disfrute. Veamos el párrafo 16. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a seguir andando en la verdad? Lo principal, dando un excelente ejemplo personal y demostrando con nuestra conducta que confiamos plenamente en las promesas divinas. Debemos enseñar con motivos puros, usando palabras oportunas y amables. Al dirigir siempre la alabanza a Jehová, ayudamos al estudiante a servir con alegría al Dios que nos enseña todo. Muy bien, ahora vamos a las preguntas de repaso. ¿Qué aprendió de los siguientes textos bíblicos? El primero, Hechos 17:27. Bueno, aprendimos que Jehová desea que lo encontremos y que no es un Dios distante. Si somos humildes y lo buscamos sinceramente, sentiremos que está muy cerca de nosotros, pues Él atrae a quienes tienen un corazón dispuestos a conocerlo. ¿Y qué aprendemos de Colosenses 4:6? Este texto nos enseña a hablar siempre con bondad. Debemos esforzarnos para que nuestras palabras sean atractivas y beneficien a quienes nos escuchan. Al predicar, es vital adaptar nuestro mensaje al gusto del oyente para que la verdad sea aceptada. ¿Y qué aprendemos de Proverbios 25:11? Comprendimos que decir lo correcto en el momento oportuno es sumamente valioso. Al enseñar la Biblia, debemos ser pacientes y considerados, imitando a Jesús al elegir cuidadosamente cuándo y cómo presentar las verdades para no abrumar a las personas que estudian. Bonitos recordatorios que tenemos de la manera de enseñar tanto de Jehová, de Jesús y cómo nosotros transmitir la verdad. El tema de este artículo era: sazonemos la verdad con palabras agradables. La próxima semana estaríamos usando la revista del mes de febrero, pero esto es lo que revisaremos en esta semana del 30 de marzo al 5 de abril, recordando que tenemos el fin de semana ya nuestro estudio de Atalaya y todas las reuniones normales para la próxima semana. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar de nuestra conmemoración y que podamos seguir pensando, meditando en sus beneficios durante todas estas semanas con la lectura bíblica que todavía tenemos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.